Eh, Voy a empezar, digamos, ahora esta primera parte con el repaso de lo que sería microeconomía, que es la primera parte. Primero tenemos que saber qué es la economía. La economía la pueden estudiar y ver como tratan como considera personas, tenemos que considerar que es una ciencia social que estudia la forma en que las personas administran los recursos que son escasos para satisfacer sus necesidades. O sea, lo que toda definición de economía tiene que tener son necesidades de las personas o de los individuos que son infinitas, variables y cambiantes, y los recursos que son escasos, es decir, no alcanzan para todos. Y la forma de administrarlos es lo que estudia economía. A causa de la escasez, tenemos que elegir, porque como estamos diciendo que los recursos son escasos, no nos alcanza para todos. Fíjense, el salario de las personas tienen un determinado monto. Esa cantidad de dinero me tendría que alcanzar para todo el mes. Sin embargo, yo tengo que priorizar qué es lo que voy a comprar, qué bienes y servicios tengo que adquirir. Tienen que ser aquellos que satisfagan mi necesidad, pero como mi sueldo es limitado, de la misma forma nos comportamos en la economía, al ser limitado no nos alcanza y tenemos que elegir. Y eso tiene que ver con lo que sería el costo de oportunidad, es decir, el costo de la mejor alternativa desechada. El hecho de que yo esté en este momento escuchando la clase de economía a la ingeniera Valdivieso, en vez de estar o tomando el té, o viendo una peli, o grabando un CD, o un TikTok, o lo que fuere, tiene un costo. Es el costo de oportunidad. Normalmente cuando hablamos en economía, el costo de oportunidad tiene que ver con un valor monetario. Sin embargo, también el hecho de elegir tomar esta clase implicará que, bueno, me van a refrescar los conocimientos, entonces puedo obtener una ventaja respecto de ver una película en Netflix o ver la serie en la tele o tomar el té a esta hora, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre considerar que todas nuestras decisiones implican un costo. Normalmente, cuando nosotros tratamos de satisfacer nuestras necesidades, hablamos de bienes y servicios. ¿Quiénes son los que nos brindan esos bienes y servicios? Las empresas. Las empresas que hacen, producen y venden los bienes y servicios. Pero lo hacen en forma individual, no. Necesitan de las familias, que es el otro grupo que tiene que ver con este modelo denominado el flujo circular de la renta. Las familias, que somos todos los individuos que conformamos la sociedad, compramos y consumimos los bienes de servicio. Pero además, no solo compramos y consumimos los bienes y servicios, sino que somos los dueños de los recursos productivos. ¿Cuáles son los recursos productivos? Aquellos que se necesitan para llevar adelante el proceso productivo y la obtención del bien y servicio. Entre ellos tenemos la tierra, el capital, el trabajo y la capacidad empresarial. Todas las personas somos dueñas de esas cosas, ¿sí? Y se las entregamos a quienes, a las empresas. ¿A través de qué? Intercambiamos en este mercado de factores productivos. Nosotros como personas vendemos los factores productivos y las empresas compran esos factores productivos. O sea, la familia vendemos nuestro trabajo, tenemos que entrar a las empresas, tenemos que trabajar, producir el bien y servicio, las empresas lo van a producir y nos van a vender a nosotros estos famosos bienes y servicios. ¿A través de dónde? Del mercado de bienes y servicios. Ahora bien, eso sería el flujo físico. ¿Qué pasa con el dinero? Nosotros entregamos, como dueños de los factores productivos de la tierra, del capital, del trabajo, necesitamos percibir un beneficio. Entonces, ¿qué recibimos? Por
El trabajo, que es lo que comúnmente nos damos cuenta, recibimos los sueldos, los salarios. Si tenemos tierra o capital, podemos obtener los alquileres y diferentes beneficios. O sea, eso tiene que ver con el dinero. A su vez, las empresas que producen y venden los bienes y servicios, que los entregan a las familias, son consumidos por las familias, y las familias para eso necesitan pagar, incurren en gastos. Estos gastos, que son lo que representa gastos para la familia, son los ingresos para las empresas. Este flujo externo que se ve en verde es lo que corresponde al flujo de dinero. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Recordemos entonces que toda economía tiene necesidades de las personas, que son infinitas, variables y cambiantes, y tenemos los recursos que son escasos. De la forma en que nosotros utilizamos estos recursos escasos, vamos a resolver el denominado problema de la elección, que tiene que ver con el problema de la economía, ¿sí? En función de los beneficios que recibimos y el costo que significa para eso. Cuando nosotros resolvemos el problema económico, debemos dar respuesta a 3 preguntas: el qué, cómo y para quién producir. De acuerdo a la forma en que se resuelven estas preguntas, tenemos los sistemas económicos. Ahí se nos fue una. Así, cuando el mercado determina, ya sea simplemente por la interacción entre la oferta y la demanda, estamos en un sistema de economía de libre mercado, ¿sí? Yo no voy a producir, no sé, tapados de piel en Hawái cuando sé que hacen 30 grados todo el año prácticamente. Voy a elegir qué es lo que voy a producir. De acuerdo a la oferta, de acuerdo a la demanda, el mercado va a responder con la oferta. En otros sistemas, por el otro lado, existe la planificación centralizada. En ese sistema, el gobierno toma partida de esto y resuelve y da respuesta a estos 3 interrogantes del qué, cómo y para quién producir. Entonces estamos hablando de economías dirigidas o planificadas o centralizadas. En ese caso tenemos economías como las comunistas o el socialismo, que estarían en otro extremo, ¿sí? Por un lado tenemos la economía de libre mercado y por otro lado las economías dirigidas. Y en el medio están los sistemas mixtos, en donde participa el mercado con la demanda y la oferta, y tiene intervención el Estado para que no haya, digamos así, abusos cuando interactúa la oferta y la demanda. Otro modelo que utilizamos es la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidad de producción? Tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que se producen, contando con recursos limitados. Cuando nosotros hablamos de frontera de posibilidad de producción, está determinado por una curva de este tipo, en donde, por ejemplo, acá tenemos la producción de trigo y algodón. Es decir, que como país, lo único que se produce, o como economía, se produce únicamente el trigo y únicamente el algodón. Todos los recursos están destinados a esas 2 plantaciones, digamos así. Significa que si yo todos los recursos tecnológicos, de materia prima, de tierra, por ejemplo, plantada, de trabajo, lo destino al trigo, voy a producir 7,5, supongamos, toneladas anuales o mensuales de trigo, y nada de algodón. Por otra parte, si yo destino todo lo que tengo solo a la producción de algodón, produciré 5 toneladas mensuales o anuales de algodón y no produciré nada de trigo. ¿Qué pasa en el medio? En el medio significa, da más significado el costo de oportunidad. Es decir,
yo debo renunciar a fabricar, supongamos, 1,5 unidades de trigo para empezar a fabricar 2 de algodón. ¿Sí? El costo de oportunidad está dado por este delta, ¿sí? Por esta variación. Es decir, que yo he renunciado a la totalidad de 7,5 unidades, he sacrificado 1,5 unidades de trigo para empezar a fabricar algodón 2 unidades. Entonces, repito, tiene que ver con el costo de oportunidad, tengo que elegir, no toda la tierra va a ser destinada a trigo, sino que va a destinarse algo también para algodón. Las maquinarias, el capital que yo utilice, también va a servir para cosechar el algodón y el trigo, y la gente que tengo trabajando también va a destinarse tanto para trigo como para algodón. ¿Qué es lo que pasa? Así yo voy renunciando a diferentes unidades de producción, es decir, yo voy a fabricar 4 unidades de trigo para fabricar 3,2 toneladas de algodón. He renunciado a estos 1, 2, a 3,5 unidades de trigo para poder fabricar 3,2 unidades de algodón. ¿Hasta aquí entendemos? Yo soy eficiente en la utilización de los recursos cuando me muevo o cuando estoy sobre la curva. Hay eficiencia. ¿Qué pasa si yo estoy en la utilización de los recursos? ¿Qué pasa si yo me ubico acá adentro? Es decir, tomando 4 unidades de trigo, solo fabrico 2 de algodón, estoy siendo ineficiente en la utilización de los recursos, estoy desperdiciando. Es decir, esta frontera de posibilidad de producción, que es la curva, me indica los máximos que yo voy a producir cuando se combinan ambos, ¿sí? Todo lo que cae dentro es ineficiente. ¿Y qué pasa si yo digo que quiero fabricar aquí, en este punto, externo? Eso significa que con los recursos que yo tengo, este punto de aquí se vuelve inalcanzable. ¿Sí? Eficiencia, ineficiencia, inalcanzable. Sin embargo, si hay variaciones de, por ejemplo acá, una mejora técnica en ambos factores, esta frontera de posibilidad de producción se va a extender a este otro nivel y voy a tener un crecimiento económico. Si solo hay uno, o sea, una mejora técnica en uno de los factores, se expandirá en este sentido, mientras tanto voy a seguir produciendo la misma cantidad de trigo, ya sea en este caso de trigo, y si en este caso se produce a la inversa, tengo el aumento del factor productivo correspondiente, se mantiene firme el de algodón y el de trigo aumenta, he crecido en este sentido. Hay un crecimiento económico. ¿Hasta acá vamos bien? No escucho, pero bueno. Sigamos entonces. Pasamos al otro tema, lo que sería la demanda y la oferta. La demanda y la oferta se dan siempre cuando en todo mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado es el ámbito físico-jurídico en donde se transan bienes y servicios. En ese ámbito es donde interactúa la demanda y la oferta. Muy bien. ¿Y qué es la demanda? La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a los distintos precios. Lo puedo representar por una tabla y obviamente por una curva. La curva de demanda la vamos a hacer así, considerando esta tabla gráficamente. La curva de demanda tiene un comportamiento decreciente. Ahora bien, esta gráfica se realizó considerando exclusivamente el precio y la cantidad de helados, en este caso porque es una curva de demanda de helados. Entonces, la curva de demanda, o la demanda en sí, depende de varios factores, no solo del precio y la cantidad, depende del ingreso,
o la renta, depende del precio de los bienes sustitutos y de los bienes complementarios, también depende de los gustos de las personas, también depende de las expectativas que tengo yo respecto a lo que va a suceder. Entonces por eso puedo demandar más o menos cantidad de algo, entre otros factores. Ya a medida que avancemos me acordaré más. Cuando nosotros graficamos esta curva, decimos que estamos graficando la curva de demanda como la cantidad de bienes y servicios, en este caso de la curva del helado, en función del precio. Y se nombra la palabra ceteris paribus. ¿Eso qué significa? Que todas las demás variables que nombré hace un momento, precio de los bienes sustitutos, las expectativas, los gustos, etcétera, se mantienen constantes. Ceteris paribus significa que todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué podemos observar en la curva de demanda? Por empezar, vemos que tiene pendiente negativa y que corresponde a que a una demanda, a la demanda es decreciente. ¿Qué significa? Que en este caso, si disminuye el precio, yo voy a consumir más helado. Y demanda decreciente, si por otro lado se produce un aumento de precios, la cantidad demandada va a reducirse. Cuando nosotros hablamos de cambios en la cantidad demandada, fíjense acá tenemos una curva de demanda en función del precio y la cantidad. A un precio P sub 1, de un valor 1, voy a demandar la cantidad A de 8 unidades. Mientras que si ha surgido un aumento en el precio a 2 unidades, como tiene este comportamiento, la demanda es decreciente y la pendiente es negativa, va a haber una disminución en la cantidad demandada. En este caso tenemos que tener en cuenta que todo aquello que modifique solo al precio, me voy a mover sobre la curva de demanda. ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué pasa si hay otras variaciones? O sea, no es el precio el que sufre la variación. Cuando hay cambios en los gustos, en los bienes sustitutos, en el valor de los bienes sustitutos o complementarios, en la renta o el ingreso, pueden haber modificaciones de la demanda. Si, por ejemplo, aumentan los gustos, obviamente, ¿qué va a suceder? Va a haber un aumento en la demanda, es decir, que la curva se va a desplazar desde D1 hacia D2. ¿Cuándo está condicionado? Cuando hay estos cambios. Aumentan los gustos o preferencias de las personas, aumenta el precio de los bienes sustitutos, disminuye el precio de los bienes complementarios, aumenta la renta o el ingreso, aumentan las expectativas, entonces yo voy a gastar más. Mientras que, por el contrario, cuando se da en contraposición una disminución en los gustos o las expectativas, o los bienes sustitutos han variado sus precios y han disminuido, o ha bajado mi renta, voy a dejar de consumir y voy a tener un desplazamiento de la curva en este sentido. Entonces, cuando hablamos, de variaciones en los precios, nos movemos sobre la curva. Cuando hablamos de variaciones en otras variables que no son el precio o la cantidad, nos manejamos con estas variables de gustos, bienes sustitutos, complementarios, rentas, expectativas, la curva se desplaza, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasa por el otro lado? La oferta. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes o productores están dispuestos a llevar a los distintos precios al mercado. Entonces, como vemos, la curva de oferta tiene una pendiente positiva, y esto es debido a que, obviamente, cuando hay un aumento en el precio, yo voy a querer, como oferente, voy a querer llevar mayor cantidad al mercado. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar mis ingresos, obviamente.
porque no nos olvidemos que los ingresos que recibe el oferente está dado por la cantidad que vende al precio que vende, o sea, los ingresos son precio por cantidad. Y lo que significa, que tiene que ver con el primer diagrama, lo que significa el ingreso para los oferentes o se me ha ido el nombre, para los oferentes o productores, representa el gasto para los consumidores. Por eso nosotros cuando aumentan los precios nos retrotraemos como consumidores, mientras que si fuéramos oferentes, si aumentan los precios queremos vender una mayor cantidad. Lo mismo sucede con la curva de oferta. Cuando hay variaciones en los precios, yo me voy a mover sobre la curva, ¿sí? Así como la oferta depende, como la demanda depende de los gustos, de las preferencias de las personas, etcétera, la oferta también tiene condicionantes. Y en este caso, la oferta también sufre desplazamientos cuando si disminuyen los costos, hay una mejora tecnológica, el precio de los productos sustitutos aumenta, yo sé que voy a tener un mayor margen o mayor expectativa, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Mientras que por el contrario, mientras que cuando aumenten los costos, yo voy a obtener menos márgenes o tenga cuestiones climáticas, por ejemplo, una mala cosecha, un terremoto etcétera, o alguna otra catástrofe de ese tipo, la oferta se va a contraer, ¿sí? Va a tener un desplazamiento en este sentido. En el mercado se equilibran la oferta y la demanda. Se genera el equilibrio. Tengo un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué significa este equilibrio? En este punto, tanto los consumidores, que representan la demanda, como los productores u oferentes, están dispuestos a adquirir esta cantidad al precio de equilibrio, ¿sí? El precio y la cantidad, ambos son de equilibrio. Estamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Eso es en una economía de libre mercado. Oferta y demanda regulados por la actividad que tienen ellos exclusivamente. No hay intervención de nadie. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro a un precio mayor que el precio de equilibrio? Supongamos a un precio de 2,5, el oferente va a querer llevar una cantidad mayor que la que indica el mercado, pero el consumidor, como el precio es alto, va a adquirir o va a desear adquirir una menor cantidad. Entonces, ¿cómo se equilibra? ¿Cómo actúan las fuerzas del mercado? ¿Cómo vuelvo al equilibrio? En ese caso, al ser un precio mayor, el oferente va a querer vender esta cantidad. Entonces, genera stock o exceso de oferta, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo puede guardar? ¿Por cuánto tiempo se puede guardar los tomates? ¿Por cuánto tiempo uno puede guardar la ropa de invierno, por ejemplo, en este momento que estamos todos guardados de pandemia? ¿Por cuánto tiempo? La ropa pasa de moda, los tomates se van a podrir, etcétera. Entonces, ¿cómo van a actuar las fuerzas del mercado? Pronto el oferente se da cuenta que tiene que bajar los precios para volver al equilibrio y de esa forma actúa, ¿sí? Pone la oferta. Cuando ustedes ven la liquidación 2 por 1, ¿por qué será? Porque tiene stock, tiene un exceso de oferta. ¿Qué pasa por el contrario cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio? A ese precio menor, ¿qué pasa? El oferente va a querer llevar menor cantidad al mercado. ¿Por qué? Porque no le conviene. Mientras que como está barato, nosotros vamos a querer adquirir una mayor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un exceso ¿de qué? De demanda.
Entonces, este exceso de demanda, ¿qué genera? Muchas personas piden alcohol en gel, el precio no lo puede subir el oferente, ¿sí? Entonces genera escasez, ¿sí? ¿Cómo actúan las fuerzas del mercado? El oferente se da cuenta que puede subir el precio y vuelve al precio de equilibrio. Sube el precio hasta que se equilibra de forma tal que ya actuó para regresar nuevamente al equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando existe en el libre mercado, cuando existen abusos o no, interviene el gobierno. ¿Mm? Acá dice, cuando los gobiernos consideran que el mercado por sí solo puede dañar a los consumidores o no actúa de la mejor forma, se establecen los precios máximos y los precios mínimos. ¿Mm? Entonces, un precio máximo es el precio legal máximo al que se puede vender un determinado bien. Y el precio mínimo es aquel que se da cuando vendo a un valor mínimo el precio, y a partir de ahí puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo un precio máximo por encima del equilibrio? Fíjense, acá estamos en el equilibrio. Si yo estoy por encima, el precio máximo se ubica en este sentido, ¿sí? El precio máximo está por encima del precio de equilibrio. Como el precio máximo está por encima del precio de equilibrio, no pasa nada, no es relevante. Pero si este precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, obviamente la demanda, como dijimos, va a ser mayor a la oferta, se produce lo que habíamos visto hace un rato, que es la escasez, lo que nos genera las largas colas y un racionamiento. A su vez, como este es el precio máximo que se puede cobrar, se genera el mercado negro, porque siempre va a haber personas que van a querer adquirir a un precio elevado. ¿Por qué? Porque lo desean. ¿Mm? Por ejemplo, cuando pasó el tema de los barbijos, no se podía subir el precio de los barbijos, sin embargo, nos enteramos de este tema de la pandemia y todo el mundo salió a buscar el precio del barbijo. Es una actitud, digamos, normal que tenemos nosotros como personas, como consumidores. ¿Qué pasa ahora con el precio mínimo? Perdón. Si el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, no afecta el mercado. Es el mínimo que puede cobrar el oferente, digamos así, ¿sí? Es muy poco probable que lo cobre a ese precio. Pero, ¿qué pasa si el precio mínimo está por encima del precio de equilibrio? Voy a ver que la oferta va a ser mayor a la demanda, entonces van a aparecer, ¿qué es lo que va a aparecer? Un sistema de racionamiento mediante criterios de discriminación, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se fija un salario mínimo, por dar un ejemplo, un salario mínimo que está a esta altura, y obviamente en este caso las personas, las empresas no van a poder o no van a querer pagar ese precio. Entonces, ahí tenemos un problema de racionamiento y hay un criterio de discriminación. Se vende o se ofrece una determinada cantidad. Eso es lo que nos sucede con el precio máximo o el precio mínimo. Habíamos dicho del mercado, ahora entramos a lo que sería la clasificación de mercado, propiamente dicha. Habíamos dicho que era el ámbito físico-jurídico en donde se transan bienes y servicios. Es donde se encuentra la oferta y la demanda. Convergen los compradores y los vendedores y actúa lo que se denomina la mano invisible, que es el precio. Es el que regula todo lo que sería un mercado. Existen distintos tipos de clasificaciones de mercado. A nosotros lo que nos vamos a enfocar hoy día es la clasificación de mercado por el tipo de competencia. Así tenemos
¿qué es lo que sería la competencia? Una rivalidad que existe entre las empresas, digamos, en este caso, para tratar de obtener el mayor beneficio posible, como vendiendo mayor cantidad al precio más conveniente. Entonces distinguimos en lo que sería mercado de competencia perfecta, perdón, mercado de competencia perfecta o pura y mercado de competencia imperfecta. Cualquier mercado tiene las siguientes características y cuando alguna de estas se vulnera, se generan los mercados de competencia imperfecta y perfecta, ambos. Entonces tenemos que tener en cuenta el tamaño del mercado, es decir, la cantidad de oferentes y de consumidores que actúan en el mercado. El tipo de bien que se transa, el tipo de bien o servicio que se compra y se vende, eso es transar. Luego, ¿qué conocimiento tenemos por parte del mercado? ¿Sí? Y teniendo en cuenta con quién me estoy enfrentando. ¿Ustedes creen que Coca-Cola no conoce a la perfección a Pepsi y Pepsi no conoce a la perfección Coca-Cola? ¿Mm? Entonces, y ambos conocen el mercado de bebidas gaseosas. El grado de libertad e independencia con que actúan oferentes y demandantes, es decir, la forma en que puedo entrar o salir del mercado, ¿sí? Y mis decisiones si se van a ver o no afectadas, y eso va a beneficiarme o no me va a beneficiar. Entonces, a partir de ahí podemos clasificar los mercados en mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Cuando hablamos de competencia perfecta, tenemos que tener en cuenta que existe un número muy grande, ya sea de compradores y vendedores, que es tan grande que ninguno de ellos tiene incidencia en el precio y ni en el mercado. El bien que se transa es homogéneo. Cuando yo hablo de papas, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Cuando hablo de tomates, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Voy a la feria de Perico, ahora no puedo por la pandemia, pero ya vaya a un local o a otro y yo quiero comprar papas y las papas que compre a un productor o a otro va a ser indistinto. El bien es homogéneo. No existen barreras de entrada ni de salida. Significa que yo puedo entrar, es tal la cantidad de unidades de producción y de consumo que puedo entrar y salir del mercado y el mercado no se va a ver afectado. En este caso, obviamente, como es competencia perfecta, no existe intervención del Estado. La información es conocida por todos, significa que todos conocen el precio también del bien, ¿sí? Y hay perfecta movilidad de los factores de producción. Es decir, en este mercado de competencia perfecta tenemos que saber que el precio es igual al costo marginal y al ingreso marginal. Muchos lo pusieron en la trivia. Eso, acuérdense que lo pusieron. Bien, por otra parte tenemos lo que sería competencia imperfecta. Cuando digamos, no se cumple alguna de las cosas que enunciamos, de estas características que enunciamos para competencia perfecta, caemos en competencia imperfecta. Hablamos de monopolio, es algo que vemos palpable cuando hablamos de EGESA, agua potable, gas NOR, significa que existe una sola empresa o un solo oferente que nos da, en este caso, el servicio. Hay algo que es importante. En competencia perfecta, el oferente no tiene incidencia en el precio, mientras que en este caso, sí. En competencia perfecta es precio aceptante. En cambio, en monopolio es precio decisor. Decide el precio del mercado. Es el único proveedor o el único vendedor. Una característica del bien no tiene sustitutos cercanos. Fíjense, si no tenemos luz,
¿Con qué nos alumbramos? Con la vela, pero si no tenemos energía eléctrica, ni siquiera podemos estar tomando esta clase. Tratamos de ser lo mejor posible, digamos así. Algo que lo distingue al monopolio son las barreras de entrada, son altas, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con el recurso que es clave. Por ejemplo, en los casos de explotación, normalmente los monopolios, aparte de los servicios que hemos hablado recién, tienen que ver con recursos naturales. El gobierno cede eh, la explotación de un recurso natural, puede ser un recurso minero, el litio, todo ese tipo de cosas, es decir, no tiene sustitutos cercanos. Y la empresa en ese caso tiene el derecho exclusivo para producir el bien o servicio, o en este caso la explotación del bien o servicio. Otra cosa que tiene que ver que hace que sea el único productor o proveedor es que los costos de producción son muy altos. Fíjense lo que es producción de energía, o ya sea en generación o distribución de energía, lo que es gas, lo que es el litio o cualquier recurso minero. Entonces, en ese caso, el precio, como él es precio decisor, obviamente el precio que fije siempre va a ser mayor al ingreso marginal, y obviamente el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, ahí obtiene la ganancia. ¿Interviene el Estado? Puede llegar a intervenir el Estado ¿en qué? Primero, le cede la explotación de lo que sería el recurso. Y otra cosa, como le cede esta explotación, también lo controla. A través de que, en Jujuy, por ejemplo, de la SUSEPU, de la Superintendencia de Servicios Públicos. A través de eso, si tienen problemas de energía, o lo que sea, se puede dirigir a la SUSEPU, establecer el reclamo, el gobierno tiene su organismo por el cual determina si ha habido un abuso por parte de quien, en este caso, de GESA, por ejemplo. Cuando hablamos de oligopolio, el oligopolio acá había uno solo, que era el proveedor o la empresa. En este caso hay pocos productores o vendedores. Y sus decisiones afectan tanto la producción y el nivel de precios. Puede existir una diferenciación del producto. Pueden tener control sobre lo que serían las patentes y las marcas. Fíjense en los que, por ejemplo, tenemos lo que sería telefonía celular, con Claro, Personal, Movistar, etc. Muchas veces pueden presentarse arreglos entre ellos. Se dice que están cartelizados. Cuando las empresas oligopólicas se ponen de acuerdo y actúan como un único productor, se dice que se cartelizan. Esto obviamente está prohibido, sin embargo, en muchos casos sucede. Y también pueden actuar como colusión, ¿sí? Es un acuerdo entre las empresas que deciden qué cantidades producir y qué precios pueden cobrar. Por eso hablamos de lo que sería la telefonía celular. Fíjense, sale uno con una promoción, automáticamente sale Claro con una promoción, Personal con otra promoción, de esa forma actúan y se reparten el mercado. Recuerden que el ingreso está dado por el precio y la cantidad. Entonces, como son oligopólicos, la única forma de obtener un mayor beneficio es robarle una partecita, la cuota del mercado, ¿a quién? A su competidor. Cuando hablamos de competencia monopolística, que es el que nos quedaría, estamos viendo que existen muchas empresas, muchos proveedores que están compitiendo por el mismo grupo de clientes. ¿Qué es lo que pasa? El bien que ofrecen es un bien diferenciado, es al menos percibido como diferente para el consumidor.
Esta diferenciación puede ser real o puede ser supuesta. Puede considerarse el tamaño, la calidad, la marca, etcétera. O sea, el consumidor es el que hace la diferenciación. Es lo mismo comprarse un jean en la feria que comprarse un jean en el shopping. El bien satisface la misma necesidad que es un pantalón, un jean. Ahora, el hecho que a mí me quede mejor el jean que lo compré en el shopping al que compré en la feria porque no me lo pude medir, es algo que podemos decir una diferenciación supuesta, es algo impuesto, digamos así, no se puede decir que el yin es diferente, es una sutileza, una sutileza, digamos así. Existe también acá libre entrada y salida de los productores o oferentes y obviamente también de los consumidores. Si tengo capital y tengo los recursos, puedo producir el bien diferenciado, digamos así. Bueno, hablando un poquito de lo que sería, estoy viendo la hora, si me estoy extendiendo bastante, de lo que sería la teoría de la producción. Tenemos que distinguir siempre lo que sería el corto plazo y el largo plazo. Recordemos que corto plazo es un periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores permanece fijo, mientras que en el largo plazo todos los factores pueden variar. Cuando hablamos de la teoría de producción, recuerden que obviamente como empresa siempre tratamos de maximizar el beneficio y lo podemos hacer por dos medios: reduciendo los costos con el mismo nivel y sin sacrificar el nivel de producción, o obtener el máximo de nivel de producción a cualquier costo, digamos así. Entonces, hablamos de lo que sería la función de producción, que es el máximo nivel de producción que puede generar una empresa, obviamente, por la combinación específica de los factores productivos. Recuerden, capital, tierra, trabajo, y capacidad empresarial. Distinguimos lo que sería el producto total, que es el volumen total de producto que se obtiene a partir, en este caso, de una cantidad determinada de insumos, capital y trabajo, aplicando la tecnología disponible. Determinamos el producto medio, producto promedio o productividad media, como el cociente entre lo que sería el producto total y el factor variable. En este caso, como tomamos capital y trabajo, el factor variable es solo el capital. Y el producto marginal corresponde a esta variación del producto total cuando agrego una unidad más del factor variable. Estas fórmulas, recuérdenlas, por favor. Además de las fórmulas, recuerden las gráficas. Acá tenemos ejemplificado lo que sería el producto total en función del insumo variable, en este caso, el trabajo. Podemos determinar que al principio el producto total aumenta a un ritmo creciente o en forma creciente. Y a partir de allí sigue creciendo, sin embargo, lo hace en una menor proporción que en esta primera parte, hasta llegar a un máximo que representa el máximo del producto total que alcanzamos en este punto C. Y a partir de allí comienza a decrecer. Podemos determinar lo que serían, a partir de las curvas del producto total, las curvas de producto medio, perdón, con el mouse, el producto medio y del producto marginal. Entonces, las etapas de producción se determinan de la siguiente forma, que también tienen que saber. En esta primera etapa, el producto marginal es mayor que el producto medio
llega a un máximo que coincidiría con ese punto A que vimos anteriormente, y a partir de ahí comienza a descender, ¿sí? El producto, la etapa 1 va desde que se inicia hasta en donde se intersecta el producto marginal con el producto medio. En este punto del producto medio es máximo. La etapa 1 entonces comprende desde el inicio hasta donde el producto medio y marginal se igualan. En la etapa 2 tenemos que el producto medio es mayor al producto marginal, que sigue decreciente y llega hasta hacerse cero. Y la etapa 3 corresponde al punto en donde el producto marginal se hace cero y negativo. Tenemos que tener en cuenta las etapas de producción. No nos olvidemos, por favor, de eso. La determinación de las etapas a través de el producto medio y el producto marginal. Y también tenemos, volviendo, con lo que sería el producto total. Recordemos, en este punto coincidiría, en este primer punto de inflexión, tengo el máximo del producto marginal. A partir de allí comienza a operar la ley de rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que por cada unidad que yo aumento del factor productivo, ya no rinde de la misma forma y el producto marginal decrece. Si bien se ve que el producto total aumenta, no lo hace en la misma proporción que en esta parte, que en este tramo. Llego en este punto, que es el otro punto de inflexión. Acá representa el producto medio máximo. Es este valor. Acá está bastante fea trazada la curva, pero este es el punto de producto medio máximo. A partir de allí, el producto total crece y llega al máximo, el producto total. Y en este punto de máximo de producto total, el producto marginal, se hace cero. Recuerden, el producto total decrece y el producto marginal se hace negativo. Consideremos las curvas, por favor. Esto es lo que sería las denominadas isocuantas, que sería la producción en el largo plazo, o sea, un periodo de tiempo en el cual todos los factores pueden variar. En este caso, varía el capital y el trabajo. ¿Qué son las isocuantas? Las isocuantas son curvas que muestran las distintas combinaciones posibles de los factores, en este caso, de capital y de trabajo, y que generan un mismo nivel de producción. ¿Qué significa? Si yo utilizo 3 unidades de capital y 1 de trabajo, voy a obtener 55 toneladas por año con este nivel de producción. Como el capital me puede llegar a salir muy caro y puedo incrementar unidades de factor trabajo, si yo tomo 1 unidad de capital y aumento 3 unidades de trabajo, voy a producir, voy a estar en un mismo nivel de producción, es decir, las mismas 55 toneladas por año, ¿sí? Eso significa las isocuantas, me dan el mismo nivel de producción. ¿Bajo qué? Bajo la combinación de, en diferentes proporciones de los recursos, en este caso de capital y de trabajo. ¿Cuáles son las características principales? Que, bueno, son funciones decrecientes, son convexas con respecto al origen y además no se pueden cortar. ¿Por qué no se pueden cortar? Porque si se cortarían, indicaría que para dos combinaciones diferentes de los recursos obtendría un mismo nivel de producción. Esto es lo que sería producción en el largo plazo.
Así como determinamos las etapas 1, 2 y 3 para corto plazo, con isocuanta se determinan de la misma manera, trazando tangentes a las curvas que son paralelas a los ejes, en este caso capital y trabajo, se trazan acá, paralelas aquí, y en este sentido paralela al eje X, y determino puntos. La unión de estos puntos determinan estas curvas denominadas isoclinas, que limitan las etapas de producción, ¿sí? Esto correspondería a la etapa 1, 2 y 3, ¿de quién? Leo en este sentido, del trabajo. Si tengo que leer en sentido de capital, la etapa 1, 2 y 3 del capital. Como ven, las etapas 2, tanto para el capital y el trabajo, se intersectan. Entonces, aquí tengo la zona de decisión empresarial. ¿Sí? Es la etapa, en la etapa 2 es la etapa de interés económico. Disculpen, eso no les dije en las curvas en esta. Esta es la etapa de interés económico, en donde el producto medio es mayor al producto marginal. Y el último tema, que serían los costos. ¿Qué son los costos? Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el proyecto, el proceso productivo, ¿sí? Es lo que gasto, y que tiene que ver, obviamente, con el ingreso, el precio que tengo que considerar. ¿Por qué? Porque en ese precio que yo venda en mi producto, tengo que considerar los famosos costos, es decir, lo que pagué en materia prima, en energía, en lo que sería la mano de obra, etcétera. Entonces, tenemos que distinguir lo que son los costos contables, son aquellos que están registrados. Tenemos lo que sería los costos económicos, que tienen que considerar también lo que sería el costo de oportunidad. Recordemos que es el costo de oportunidad, el costo de la mejor alternativa desechada. También podemos distinguir en lo que sería los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos en los que se incurren y que no tienen que ver con la producción, mientras que los costos variables tienen que ver con la producción, están vinculados a la producción. Si yo no produzco, no tengo costos variables, pero puedo tener costos fijos. El costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. Si vemos las curvas, a ver si me salió, acá tengo. Esto es lo que correspondería a la curva de costo fijo, que no varía con la producción. Produzco o no produzca, lo tengo que pagar. Por ejemplo, salarios de la parte administrativa, alquileres, etcétera. Mientras que aquellos en los que incurren y que tienen que ver con la producción se denominan costos variables. Pueden ser los salarios, pero de las personas afectadas a la producción. La suma de ambos es una misma curva de pendiente y similar que la curva de costo variable, desplazada lo que sería el costo fijo. También podemos distinguir, como acá me salió no muy bien la filmina, así como distinguimos de producto medio y producto marginal, distinguimos lo que sería el costo medio y el costo marginal. El costo medio o costo total medio está dado por el costo total dividida la cantidad. Como el costo total es igual al costo fijo y el costo variable, esto determina el costo fijo medio y esto representa el costo variable medio. Entonces, el costo total medio es igual al costo fijo medio y el costo variable medio. Veamos lo que sería costo marginal. No sé dónde están las gráficas. El costo marginal, recuerden, es parecido a lo de producción, tiene que ver con la variación de los costos cuando se produce una unidad más de producción, ¿sí? O sea, es la variación del costo total dividida la variación
en una unidad más de la producción. ¿Mm? Las curvas de costo medio y de costo marginal. Cuando nosotros hablamos de costo fijo medio, recuerden que la curva de costo fijo es un valor que se divide en unidades por año que van aumentando, entonces tiene una forma decreciente. Por otro lado, el costo variable medio era primero negativo, negativo no, era salía desde cero y va aumentando, entonces va decreciendo hasta un valor y luego aumenta. Las curvas de costos siempre tienen formas de U. El costo total medio es la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. Tengo una curva de este tipo. Y el costo marginal, que está dado por la variación, tiene una forma también en U, y la característica es que con su rama ascendente corta a las curvas de costo variable medio y costo total medio en sus puntos más bajos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. En el largo plazo, tenemos que la curva de costo medio en el largo plazo es la envolvente a las curvas de costo medio en el corto plazo. Y en este caso están determinadas las curvas de costo marginal para cada estructura de costo medio. Y la curva, si me sale aquí, la curva de costo marginal del largo plazo corta a la curva de costo medio de largo plazo en el punto más bajo. Cuando yo tengo que elegir en qué planta me convendría trabajar, en este caso hemos tomado, no sé, para 8 dólares en este punto Q sub 1, es indistinto tomar esta curva de costo medio en el corto plazo 1 o esta curva en el costo plazo 2. Entonces, si yo veo la cantidad, sé que está atravesando a dos curvas, obviamente voy a tomar aquella que me dé el mínimo costo, ¿sí? El óptimo lo voy a tener en este punto más bajo, donde la curva de costo marginal en el largo plazo corta la curva de costo medio en el largo plazo en el punto más bajo. Ese es el óptimo de planta. Y eso sería el repasito que haríamos. No sé qué opinan. Extenso. Bastante extenso. Así que eso sería todo. Lo que correspondería a la parte de microeconomía. Robert, si vos querés, o hacemos un break de un ratito, como Sí, quieran. continuamos como quieran. O sea, si No quieren. sé, si tienen dudas, consultas o algo. En las últimas curvas, LMS es el costo marginal, es el costo marginal en el largo plazo. Profe, hay que decir nosotros. El Power, si lo vas a pasar, pues queda grabado, así que. Sí, queda grabado. Chin, ¿dónde está? El que no tiene cámara, no sé dónde está. En las últimas curvas sí. Profe, el Power va. Profe, ¿cuánto tiempo era el parcial? 45 minutos. Que volvieron a preguntar eso. Bueno, no sé, Robert, si querés empezar vos. Sí. Si tienen dudas los chicos. El parcial es multiple choice, dura 45 minutos. Entre demanda y cantidad demandada. Cantidad demandada, unidades demandadas. Y la demanda es la función de demanda. Son cosas diferentes.
Los cálculos van a ser para completar con los resultados, van a tener opciones de resultados para elegir la correcta. Pueden tener de los dos. Algún, por supuesto, verdadero o falso. Sí, sí. Más de un verdadero falso. ¿Se está viendo la pantalla o Sí, no? sí, sí se ve. Bueno, no sé, si querés seguir respondiendo, no sé si hay alguna No, otra no, pregunta. sigamos, sigamos. Bueno, Así ellos tienen el panorama completo y ya después quedamos para las consultas. eso ¿Qué te es. parece? Bueno, acuérdense de macroecunomía, de qué se ocupa la macroeconomía. Son todos los comportamientos agregados, o sea, así como la micro estudia los comportamientos individuales, la macro estudia todos los comportamientos agregados. ¿Cuáles son los principales objetivos de la macro? O sea, ¿qué estudia? El crecimiento económico, el alto nivel de empleo, la estabilidad de los precios, la distribución de la renta, el óptimo comercio internacional. Acá les he descargado estos indicadores como para que ayude al repaso. O sea, acuérdense de que para poder evaluar qué pasa económicamente en un país hay un montón de indicadores, ¿no? Tenemos indicadores de pobreza que miden justamente cuál es la pobreza de un país. Tenemos indicadores de mercado de trabajo, indicadores de seguridad social, de educación, de vivienda, de salud, de seguridad. Bueno, todo esto lo publica justamente el INDEX y lo publica Nación, digamos, todo este tipo de indicadores. Un indicador que es muy importante y que marca la pobreza justamente es la estructura de la canasta básica. Y esa canasta hace la ponderación de todos estos elementos, o sea, alimento, indumentaria, vivienda, o sea, todo lo que la persona necesitaría para poder vivir. Y eso es lo que va a marcar, digamos, de alguna forma, si estamos bajo la línea de pobreza o no, porque ahí hablamos eh, de necesidades básicas insatisfechas o no. Por eso la pobreza, un indicador de pobreza sería las necesidades básicas insatisfechas, pero la canasta es la que va a marcar, digamos, es como una línea que marca, si no alcanza para la canasta, estamos bajo la línea de pobreza. Acá tenemos una cantidad de indicadores, ustedes los están viendo, el principal siempre, el Producto Bruto Interno. Después acá marca estimadores de la actividad, índice de precios, los índices de precios que están relacionados con lo que veíamos en la diapositiva anterior, con todos estos elementos para poder evaluar esa canasta. También se hace una estimación y se toman los valores para poder elaborar índice de precios para cada uno de estos factores. Después están también, se saca la nación en base al índice, saca los hogares que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, la canasta básica, un valor de la canasta básica total. Bueno, acá brecha de pobreza por hogar, brecha de indigencia. Acuérdense, pobreza e indigencia tienen la diferencia, que pobreza es cuando no alcanza para la canasta básica. Y indigencia, si sumamos todos los ingresos que tiene la familia, no le alcanza para llegar a fin de mes. O sea, todo eso se transformaría en alimento, no les alcanza para llegar hasta fin de mes. Hay otro índice, que es el índice Gini, que marca justamente, es un índice bastante interesante porque marca cómo se distribuye el ingreso, un país cuán equitativo es o cómo está la distribución de los ingresos en el país. O sea, si está concentrado en pocos, si está concentrado en muchos.
de alguna forma marca también, o sea, evidencia lo que es si hay pobreza o no también. La canasta básica, como decíamos, es un conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de un adulto entre 30 y 59 años, traducidos en alimentos determinados, que eran los que veíamos recién. Y la canasta básica, también decíamos recién, que es la que marca justamente por debajo de esa línea, es cuando hablamos de la indigencia. Después tenemos también, o sea, muchos otros indicadores más, como el salario básico, y acá ya más entramos en el mercado de trabajo, la tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desocupación, tasa de subocupación, ¿sí? Tasa de asalarización, el salario mínimo vital y móvil, todo esto son indicadores que me marcan el empleo. O sea, sabemos que el empleo siempre es una variable macroeconómica muy significativa porque me están evidenciando si un país tiene o no tiene pobreza, porque si no hay empleo, la gente no tiene dónde ocuparse, no tiene dónde procurarse los ingresos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este indicador que marca justamente si el Estado puede generar esas posibilidades de trabajo. Tasa de actividad, tasa de desocupación, bueno, acá cómo está especificado, cómo lo calcula el índice y cómo lo saca, pero siempre sabemos que están justamente en función de la población económicamente activa. De la pirámide poblacional, recordemos que hay una cantidad de personas que son las que están con posibilidades de trabajar de 18 hasta los 65 años. Sería el grupo etario que puede llegar a en potencialidad de trabajo, ¿no? Y sobre eso, siempre sobre la población económicamente activa, se establecen los índices como la tasa de desocupación, de subocupación, bueno, todos estos de desempleo, de empleo, salen todos estos indicadores. También esto se lo puse porque como se trabajó, alguno de los grupos investigó sobre trabajo informal, suele haber una correlación entre los índices de pobreza con el trabajo informal. O sea, todos los lugares donde hay alta pobreza suele haber también alto trabajo informal. O sea, hay gran cantidad de gente subocupada o que no está dentro de los mercados formales, ¿no? Se da como una condición. Bueno, estas ya son más directamente vinculadas a la vivienda, o sea, que son como mucho más específicos. Por eso son muchos índices, yo les prefiero ponerle mucho para que ustedes se acuerden. De todos modos, la salud también, porque ustedes saben que el país, en función de la cantidad de personas sanas o de cantidad de personas enfermas, justamente es lo que da las mayores posibilidades productivas. Por eso, todos estos indicadores que están marcados acá dentro de salud, como la cantidad de madres adolescentes, el peso al nacer de los niños, quienes tienen cobertura de salud y quienes no tienen cobertura de salud, también son datos que son muy importantes. De la mano, un dato que engloba ya varios indicadores sociales es el índice de desarrollo humano, que habíamos visto que engloba condiciones como educación, esperanza de vida, o sea, qué niveles de formación tiene la persona, la esperanza de vida, que está vinculada también a las posibilidades de acceder al agua. El agua potable es un factor, por eso acá hablamos de que siempre la pobreza es multidimensional, porque no depende nada más de los ingresos, o sea, el ingreso per cápita es un factor muy importante, pero también incide la esperanza de vida, o sea, las posibilidades que tiene la persona de enfermarse, o sea, que su ingreso le permita acceder a tener
una cobertura de salud o no, o por otro lado, también que su ingreso le permita acceder al agua potable y a condiciones de vida que justamente permitan tener mayor esperanza de vida. Acá estaban, esto lo hemos visto en una de las clases, o sea, cómo se saca, cómo es un índice común al mundo, con indicadores que se pueden medir. El Programa de Naciones Unidas saca una estimación de ese índice para todos los países, saca un ranking. Otro índice también muy importante es el que de la mano de este índice, el índice de producción industrial, porque, o sea, qué desarrollo tienen las industrias dentro de un país, también da la posibilidad de eh, mayor posibilidad de desarrollo del país, ¿no? Porque un país sin industrias es muy difícil que tenga ingresos que le permitan tener una buena calidad de vida. Por eso el desarrollo de las industrias, marcar con este índice de producción industrial y qué tipos de industrias son las que se desarrollan, es lo que marca el perfil del país. Por eso el desarrollo industrial también es un punto importante dentro de los indicadores. Nosotros habíamos marcado acá como variables principales a tener en cuenta, y de cada variable sabemos que tienen sus indicadores. Decíamos que la producción, habíamos hablado de producción, o sea, qué tipo de producción tiene el país, cuánto produce el PBI, ¿sí? Y a su vez, como otros indicadores que también marcan el perfil del país, habíamos hablado del MOA y del MOI. El MOA es la cantidad de personas, MOA es mano de obra agroindustrial, y el MOI es mano de obra industrial. O sea, también eso marca si un país es más industrial o más agroalimentario, que es nuestro caso, ¿no? El empleo, que decíamos que esta variable macroeconómica es una variable muy importante porque marca la mayor o menor conflictividad que puede llegar a tener un país, porque un país que no procure empleo tiene problemas, digamos, porque va a tener gente en niveles de pobreza. El control de los precios, o sea, poder ejercer controles de los precios de distintas formas, que lo puede hacer el Estado, el presupuesto que maneja, o sea, si tiene un gasto público alto, un gasto público bajo, por eso acá dentro del presupuesto entra como variable significativa el gasto público. El gasto público sabemos que es un arma de doble filo, o sea, porque siempre es importante conocer dentro de estas variables cómo actúan. O sea, si en el caso del gasto público, si el gasto público aumenta, si el presidente mañana dijera, bueno, se duplica o se le aumenta un 30% o 40% del sueldo a todo el mundo, obviamente que tiene efectos sobre la actividad económica. Genera un movimiento en la actividad económica porque si la gente le interesa más, gasta más. Por eso el gasto público es una variable que tiene una incidencia directa en la actividad económica del país. Lo mismo el comercio internacional. Dentro del comercio internacional, que está marcado por cuánto importamos y cuánto exportamos, básicamente, primordialmente por la balanza comercial, da la posibilidad que tiene el Estado de generarse recursos. O sea, si nosotros exportamos más de lo que importamos, nos ingresan divisas que nos da una carta bajo el brazo para poder adquirir todos los productos que no somos capaces de producir, porque siempre decimos que ningún país, por más desarrollado que esté, tiene todos los insumos que necesita, siempre requiere acudir a la importación, siempre hay recursos que necesita importarlos. Por eso ahí es tan importante, digamos, el comercio internacional, las importaciones y las exportaciones, y el Estado tiene una injerencia sobre estas variables porque tiene alguna forma de premiar o castigar, ¿no?
premiar, por un lado, todo lo que sea exportar, o sea, si yo pongo bajas retenciones, estoy premiando y favoreciendo que se exporten determinados productos. Ahora, si le pongo altas retenciones, los castigo, ¿no? O sea que tengo una forma de alentar o castigar las exportaciones, y tengo también una forma de castigar o de premiar o de facilitar las importaciones a través de los aranceles. Ese es un resorte que tiene el Estado acá para poder de alguna forma manejar esta variable exterior, que es una variable importante para lo que constituyen las posibilidades dentro del país. Acá, esto estaba sacado también del INDEX. Decíamos que el Producto Bruto dependía de cuántos autoconsumimos, cuánto consumimos, cuánto se invierte, cuánto se exporta y cuánto importamos. Acá puestos en valores del INDEX y de todo lo que se ha trabajado con los videos. Se trabajó con agricultura, se trabajó con la parte de servicios, con hoteles, con turismo, con transporte, bueno, con una serie de variables que figuran acá, que constituyen justamente y permiten determinar cuánto es el Producto Bruto. Sabemos que una de estas variables que más activación económica produce es dentro de estos servicios, y dentro de estas variables estaría la parte de construcción. En un país siempre la construcción tiene un efecto multiplicador muy grande. Por eso, a la hora de poder activar la economía de un país, siempre se decide rápidamente activar la parte de la construcción y de las obras privadas, porque son las que permiten generar una activación económica rápida. El turismo también genera una actividad económica importante, que genera también un efecto multiplicador. En general, lo que podemos decir que, que cómo invierte, qué posibilidades tiene un país de invertir. Y esas posibilidades están dadas por el ahorro privado, o sea, qué capacidad tienen los privados de ahorrar, por el ahorro público. Ese ahorro público estaría dado por el gasto menos o sea, impuestos menos gastos. O sea, si los impuestos que podemos generar desde el Estado superarían el gasto público, tendríamos la posibilidad de tener un ahorro público. Bueno, que no se da en este país, ¿no? No se da todavía esa posibilidad de que la parte, o se da en determinadas se ha dado en determinados momentos, no siempre se da que la parte de lo que podemos generar con los impuestos supere el presupuesto o el gasto público. Y también los ahorros que se puedan procurar desde el exterior, o sea, que la balanza comercial sea positiva. Eso nos daría posibilidades de la inversión, ¿no? Y no justamente generar deuda. La macroeconomía, el Estado, el gobierno, tiene políticas que le van a permitir justamente actuar y trabajar sobre determinadas variables, o sea, tiene injerencia sobre determinadas variables. En el caso de las políticas fiscales, tiene injerencia sobre los gastos y sobre los impuestos. Puede regular impuestos con los que se procura ingresos. Hay muchos impuestos: el impuesto al valor agregado, el impuesto a los inmuebles, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las naftas. O sea, genera una cantidad de impuestos que es lo que le permite tener su caja. Pero los tiene que aplicar a su función, que son los gastos que van a estar vinculados a la parte presupuestaria. Tiene que sostener el Estado y todas las funciones que tiene el Estado. Dentro de la parte monetaria, también
que en este caso está concentrada en el Banco Central, también controla la oferta y el tipo de interés. Tiene la posibilidad de controlar la oferta monetaria, cuánto dinero circula o no circula, a través de distintos mecanismos. Un mecanismo es a través del encaje bancario, que es la posibilidad de poder ver cuánto, si hay mucho circulante en el mercado, largo una política contractiva. Y si hay poco dinero que está circulando, largo una política expansiva. O sea, puedo jugar con el encaje bancario, que es lo que me permite justamente, que es como un porcentaje que tienen los bancos que tienen que mantener en reserva. Si yo fijo un encaje alto, quiere decir que voy a hacer que haya poco dinero circulante. Si fijo un encaje bajo, libero y permito de que haya más dinero. Y eso va a tener una incidencia sobre el interés. O sea, si hay mucho dinero en la calle, el interés va a bajar. Si hay poco dinero, el interés va a subir. O sea que me permite jugar con esas variables para controlar en parte de estas variables monetarias. Sabemos que no actúan en forma pura, sino que están todas, interactúan unas con las otras. Por eso es que es tan complejo, digamos, este sistema, ejercer control y en muchos casos el Banco Central no puede ejercer control, incluso sin hablar de lo que sería el tipo de cambio, ¿no? Porque también tiene que salir a regular el tipo de cambio para poder ejercer un control de la oferta. Con la política de rentas va a trabajar sobre la política de precios, en algunos casos fijando precios máximos, y también fijando salarios. Esa sería una forma de tener políticas de renta. Y en política exterior, que decíamos que tenía que ver justamente regular políticas comerciales, o sea, tratar de ver cómo le conviene o qué productos les conviene exportar, y también trabajar sobre el tipo de cambio. Acá vemos, decíamos, política monetaria, como la cantidad de medidas para poder tener un control en los precios, ¿sí?, a través de dinero que está en circulación. Política fiscal, que es el conjunto de medidas que van a tratar de actuar sobre la recaudación de impuestos y sobre la aplicación del gasto público. Como también la política exterior, que decíamos que cómo fomentamos, qué tipo de exportaciones vamos a fomentar y qué vamos a limitar, porque siempre como una medida proteccionista, uno dice, bueno, compre argentino, porque la idea es que ayudemos a desarrollar a la industria argentina, pero algunas veces la industria local no alcanza a producir lo que se necesita, por eso es que se recurre a las importaciones. Pero siempre lo que se importa se busca de que no tenga precios tan bajos que destruya la economía local, la economía del país, ¿no? La política de rentas trata de justamente también de controlar la inflación, que muchas veces es una variable muy difícil de controlar, y también regular los salarios. Decíamos recién que hay posibilidades de largar políticas expansivas, monetarias expansivas o contractivas. Expansiva es cuando ponemos más oferta de dinero en la calle, en la circulación. Entonces, el gasto, el tipo de interés va a bajar, el gasto va a aumentar. Cuando si hay mucho dinero en la calle, el interés baja. O sea, la gente consigue el dinero, entonces no es un bien escaso, por eso las tasas de interés bajan. Pero aumentan el gasto y hay posibilidades de bajar los impuestos, porque hay mucho dinero, hay mucha circulación de dinero. Las contractivas
como hay menos oferta de dinero, el interés, las tasas de interés suben. O sea, como el dinero se transforma en un bien escaso, entonces la gente, las tasas de interés son altas. Eh, el gasto disminuye y los impuestos suben. Esto, todos estos análisis se complejizan, por supuesto, en periodos inflacionarios, ¿no? Siempre la inflación distorsiona o genera un juego diferente porque desalienta la inversión en la mayoría de los casos, ¿no? Acá también, como en todas las preguntas que hemos estado haciendo sobre los distintos videos que se han estado viendo, eh, había con un cuadro resumen de cómo justamente los efectos que tenía el COVID, cómo actúa, tiene efectos directos e efectos indirectos, ¿no? Los efectos indirectos actúan en la oferta y en la demanda, porque en la oferta porque ha suspendido la actividad productiva y también ha provocado un mayor desempleo. Esto está generando actualmente una recesión mundial, ¿no? Hay mayor desempleo, menos salarios, aumento de la pobreza y de los sistemas de salud, mayores costos, fragmentación y desigualdad. Y en lo que se refiere a los efectos de la salud, bueno, la suspensión de la actividad productiva también, obviamente, que ha tenido efectos en la educación, en el comercio, en el turismo. O sea, así como cuando hay actividad, eh, el consumo genera este efecto, la propensión marginal a consumir y hay un efecto multiplicador. Ahora es al revés, ¿no es cierto? Hay una contracción, entonces todas las actividades se están contrayendo, como el comercio, el turismo, la producción, la industria. Entonces eso hace que cada vez justamente se traduzca en esto que vemos, que es mayor desempleo, menos salarios, aumento de la pobreza, ¿no? Y en algunos casos, en el mediano y el largo plazo, también tiene efectos como quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración de las cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y de capital humano. Ustedes están viendo la cantidad de empresas que están desapareciendo o que directamente están cerrando porque no tienen la posibilidad de sostenerse, ¿no? Por eso el Estado también ha salido en muchos casos a apuntalarlas para que puedan sobrevivir. Pero en muchos casos hay empresas que directamente han tenido que cerrar. Ese efecto se lo ha visto más directo en la parte de los comercios que directamente hemos visto cómo han tenido que cerrar. Eh, una cosa que es muy importante que ustedes razonen cómo afectan cada una de las variables es un concepto muy importante que ustedes lo tengan presente. O sea, hay variables fiscales que actúan frenando la actividad económica y variables fiscales que actúan favoreciendo la actividad económica. Todo lo que sea inversión es una variable que va a provocar una reactivación de la actividad económica. O sea, lo que es inversión genera mayor actividad económica. Si uno, decimos, construye una casa o compra un televisor o compra más alimentos, provoca un efecto multiplicador. Entonces eso moviliza la economía. Se construye una casa, se construye un camino, se construye una escuela, genera todo un efecto multiplicador, o sea que la inversión, es muy importante que la razonen, que la inversión genera mayor PBI, o sea, va a generar una reactivación de la actividad económica. Porque
en toda esta situación ahora que se produce con esta paralización, tenemos que tener presente qué variables son las que pueden activar la actividad económica. El gasto público también, o sea, es un arma de doble filo siempre, porque tener mucha carga estatal siempre es un lastre si el Estado no tiene forma de tener ingresos para sostener ese gasto público. Pero siempre que aumente el gasto público va a haber un aumento de la actividad económica. Y lo mismo que siempre que aumenten las exportaciones, cuando más podamos exportar, o sea, comprar barato, vender caro, es la base de la fortuna, ¿no? Entonces, cuanto más podamos exportar, mayores posibilidades de tener ingresos para reinvertir dentro del país. Por eso es que es tan importante, digamos, que esas tres variables, inversión, gasto público y exportaciones, actúan en forma directa para reactivar la economía. Mientras que los impuestos siempre son un parate. Ustedes se tienen que hacer el replanteo de que si son empresarios y le ponen muchos impuestos, todo lo que tenían destinado a comprar materia prima tienen que reducir su cantidad de producción porque pueden producir menos. O sea, cuanto más impuestos les ponen, lo que tengan destinado para la producción van a tener que restringir esa parte. Entonces, todos los impuestos actúan en forma contraria a la reactivación económica. O sea, aumento de impuestos hacen bajar el PBI, bajan todo lo que es la actividad económica. El ahorro también juega o sea, va en contra del consumo. O sea, si todo el mundo ahorra, nadie gasta, como es el caso de Japón, que la mayoría tiene una conducta de ahorro, o sea, son austeros, entonces no hay demasiada reactividad económica. La base de la actividad económica es el consumo. O sea, por eso el mayor ahorro, tiene su parte benéfica porque da la posibilidad de que ese ahorro, si el Estado desea invertir, tenga una fuente genuina de recursos. Pero por otro lado, el ahorro, si todos no ahorráramos y nadie gastara, no hay consumo, no hay actividad económica. Por eso el ahorro, mayor ahorro, menos actividad económica. Y las importaciones. Si nosotros importáramos todo, si no produjéramos nada, necesitaríamos importar todo, no produjéramos nada, también va en contra, porque lo poco que se importe, si se importan productos que se fabrican dentro de Argentina, va en contra de la actividad económica del país, porque que se ha dado en muchos casos, ¿no? Si Argentina fabrica jabón de lavar, jabones de tocador, todo eso, y sin embargo se importaban de otros países todos esos productos. O sea que por eso es que está esta posibilidad de regular, pero, ojo, regular permitiendo que los industriales locales argentinos se manejen en un marco de competitividad. Porque hacer proteccionismo de la producción, por hacerlo, después sucede de que al liberar ese proteccionismo, las empresas, al no ser competitivas, se terminan destruyendo. O sea, siempre es necesario poder, de alguna forma, proteger la industria nacional, pero darle la posibilidad de que se maneje en un marco de competitividad. Porque hoy, si no nos manejamos en un marco de competitividad, cuando nos salimos a competir, esas industrias se terminan cerrando porque los mercados internacionales son muy exigentes. Entonces, todo lo que se produzca a nivel nacional se tiene que mantener en un nivel de competitividad mundial. Por eso se habla de la globalización. O sea, local significa producir en local, pero pensar en global. O sea, todo lo que
tratemos de producir se maneje en un marco de competitividad. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nos está marcando el COVID, o sea, trabajar en grados de calidad, en grados de seguridad alimentaria. ¿Se imaginan yendo a este tipo de producción, que somos un país agroalimentario? Todo lo que sea alimentos, cada vez se está exigiendo mayores controles de calidad por toda esta pandemia, ¿no? Entonces, necesitamos justamente tener cada vez mayores posibilidades de mantenernos en un nivel de competitividad, ¿no? Y, como habíamos visto en algún momento, una golondrina no hace el verano, o sea, la competitividad es multifactores, o sea, no es nada más que los industriales tienen que hacer su esfuerzo, pero el Estado también tiene que acompañar esos esfuerzos y la comunidad tiene que acompañar esos esfuerzos, o sea, se tiene que dar una sinergia de factores para que eh, seamos un país competitivo, ¿sí? De nada sirve que la industria alce la cabeza si tampoco tiene un acompañamiento del Estado, lo que decíamos, con la infraestructura, que le ayude con caminos, que le pueda hacer una devolución a esos impuestos que paga, para poder sacar su producción y poderlo llevar a otros países. Entonces, se necesita, digamos, de políticas públicas que ayuden al desarrollo eh, y nos posibiliten estar en una situación de competitividad. Eh, bueno, eh, veamos que si tienen alguna pregunta, ¿qué habría para...? Ahí me quedó una sin contestar de Diego López, de cómo había dicho sobre la etapa 2, que es la Es que... zona de interés económico. bueno, bueno, perfecto. ¿Ah? No, no, no era esa partecita nada más que era Bueno, quedó sin contestar. Claudia, aprovecha si quieres. No, no, era para contestar eso nada más. Bueno, bueno. No sé si algún otro tiene otra pregunta. Economía, macroeconomía es un mar de cosas, chicos. ¿Qué consejos le doy? Traten de focalizarse en las variables principales y saber qué influencia tiene cada variable. O sea, sabemos que entre ellas interactúan, pero cuando alguna de ellas sube, tienen efectos directos o indirectos. O sea, lo que me interesa es saber cómo actúan, porque si hoy escuchan ustedes una noticia que dice el presidente de la Nación, eh, las industrias, levantamos la fase 1 para las industrias. ¿Eso qué efecto tiene? ¿Tiene un efecto directo en el PBI? ¿Sí o no? O sea, si el presidente dice, vamos a duplicar los impuestos que estamos cobrando, ¿qué pasa con la actividad económica? ¿La frenamos o la estamos alentando? Punto para desarrollar, no, para hacer son también preguntas así de multiple choice, o sea, eh, no de desarrollo, o sea, para que ustedes, sobre todo me interesa que razonen, traten de razonar las variables principales, cómo actúan, porque ustedes tienen que tratar de, cuando vean una noticia en el diario, si el diario dice, eh, todas las personas ahorran y nadie consume, ¿cómo actúa eso? O sea, tiene un efecto sobre la producción, sobre el PBI o sobre la actividad económica. ¿Frena o alienta la, la actividad económica? Si hoy por hoy decimos, bueno, no se produce nada, importamos todo, eso, la importación, ¿cómo actúa sobre la actividad económica? ¿Frena o alienta
la actividad económica. Ese tipo de razonamientos es importante que ustedes los conozcan, porque todos los demás, hay un montón de otros conceptos, pero se entretejen y funcionan interconectados. O sea, hablar de cómo funcionan los mercados financieros es re complejo, porque ustedes ven que están relacionadas a las crisis bancarias, con las crisis de cambio, con las crisis fiscales, con las crisis monetarias. O sea, no van a dilucidar ese tipo de preguntas, ni los mejores economistas creo que lo pueden llegar a dilucidar. Pero estas variables como macro, que sabemos que tienen impactos en forma directa, es importante saberlo, porque ustedes el día de mañana pueden llegar a tener una empresa y tienen que saber, no pueden estar, ¿cómo se dice?, alienados de lo que es su contexto. O sea, en algún momento ustedes ven que esto ha marcado tan claramente el COVID, cómo todo tiene que ver con todo. Sí, profe, según la pregunta que hizo, a ver, ¿la puede volver a poner la pregunta esa? ¿Cómo? O hágale la pregunta que no alcancé a leerla, no alcancé a terminar de leerla, por favor. Alguien puso una pregunta, a ver cuál es la pregunta, a ver si la puedo ver acá. ¿Alguien preguntó algo? Por favor, ¿la puedes repetir? Acá dice, profe, según la pregunta que hizo del PBI, en realidad no sería bueno, nos frenaría la actividad económica porque no tenemos materiales para importar como en la medida que se tenía antes del COVID-19. Y sí, tal cual. O sea, el hecho de que también esté frenada todo el tema o haya toda una restricción hacia también la importación, desgraciadamente muchos de nuestros productos necesitan de importados. O sea, no estamos exentos de los otros países. O sea, y más Argentina, que gran parte de sus productos, de cualquier producto que hagamos, gran parte de los insumos en muchos casos son importados. Entonces, tiene que ver con la producción. O sea, está vinculado a la producción. O sea, importar, frenar las importaciones también tiene consecuencias sobre nuestra producción. Pero en general, si uno dijera, bueno, importamos todo, no producimos nada, no va a haber actividad dentro del país. Las importaciones, ¿en qué nos juegan en contra? Especialmente con los productos que se hacen dentro del país. O sea, algunas veces, como decía hace un rato, no alcanzamos a dar respuesta a toda la demanda del país y necesitamos importar. Pero de eso que importamos, no dejemos que nos destruya nuestra propia industria. O sea, por eso es que el Estado, a través de sus políticas y del comercio exterior, trata de evitar eso. O sea, porque si nosotros importáramos muchos de esos productos que producimos nosotros y a precios más bajos, terminamos destruyendo nuestra economía, ¿no? Por eso ahí también hay un hilo muy débil, es una zona difícil, porque decíamos que hay que proteger a la economía, pero protegerla en un nivel que le permita seguir siendo competitiva. Porque si ejercemos una protección muy grande, la sacamos de competitividad y cuando la volvemos a poner en competitividad, tiene que cerrar, que es lo que nos ha pasado en la época, ustedes son muy jóvenes, cuando Martínez Dios liberó las fronteras, un montón de empresas argentinas, como estaban protegidas, tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque todas sus ganancias, en lugar de reinvertirlas en las empresas locales, se fueron a pasear a Europa, se compraron casas en Miami y nunca reinvirtieron. Entonces, cuando tuvieron que salir a competir, ya no eran competitivos. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no, bueno, recuerden que vamos a estar en consulta, que publicamos Así en es. la página los horarios, el profe Bernal, el profe y yo, pusimos los dos horarios de consulta, así que bueno. Hay preguntas.
pregunta un chico, dice si aumentar las exportaciones contrarresta la inflación. No es tan lineal así, no es tan lineal así, porque como les decía, siempre entran tantas variables en juego que algunas veces no se da causa-efecto. Pero sí que mejorar nuestras exportaciones, sí nos permite tener cierta control un poco sobre el tipo de cambio y va a tener alguna incidencia sobre la inflación, ¿no? O sea, porque Argentina tiene el problema que está muy dolarizada, entonces lo que le pasa al dólar nos afecta. Por eso les decía, o sea, no somos una economía cerrada, somos una economía abierta, entonces toda la problemática exterior nos afecta también, ¿no? Entonces, eh, pero siempre, cuando tenemos la posibilidad de exportar, nos genera una carta bajo el brazo porque nos da la posibilidad de tener dinero para manejar, o sea, para pagar esos insumos que necesitamos, para pagar a nuestros productos que estamos, a nuestros exportadores, o sea, el tener divisas, el tener una reserva de divisas, siempre al Estado lo posiciona mejor. O sea, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no es cierto? Estamos ahí negociando porque no tenemos prácticamente reservas. Nos ha puesto nos ha desnudado. Ahora conviene comprar oro, ¿eh? Cualquier cosa, más que dólares, oro, oro. El oro cotiza muy bien. Así es. Gold dice acá, Gold. Así es. Bueno, Es chicos, cierto lo que les digo, ¿eh? sí, seguro, seguro, porque permanece, perdura el oro, siempre tiene esa Porque las posibilidad. acciones se desploman, porque las empresas no pueden seguir funcionando a causa de esta pandemia, digamos. Es por eso que en realidad se vuelve al metal, digamos así. O sea, Así es por eso nada más. así es. Bueno, no sé, aparte el DNI nomás, la balanza comercial con las exportaciones, entonces, por Sí, supuesto, sí, sí, lógico. La balanza comercial son las exportaciones menos las importaciones. Esa es balanza comercial. es la Siempre. diferencia, claro. Exacto. ¿No? Por eso algunas veces nos da positiva cuando son las épocas estas que estamos exportando, qué sé yo, muchos granos, tenemos balanza positiva y muchas otras veces tenemos balanza negativa porque necesitamos importar una cantidad de insumos para nuestra propia industria y no tenemos la suficiente divisa para cubrir esos insumos y nos tenemos que endeudar. 10, sí, habrá Sí, recuperatorio el 10. sí, sí, sí. ¿Para cuándo más o menos estimativamente decíamos, Claudia, el recuperatorio? ¿Ah? 10 de julio, una El 10 semana, de julio estaría prevista la recuperación, chicos. sí. ¿Qué beneficios cumplen las retenciones? Las retenciones son impuestos y digamos, sí, sí, No, no, claro, acuérdense que decíamos la posibilidad que tiene de hacerse de dinero el Estado, ¿cómo es? Con los impuestos. O sea, sí. Pero, ojo, también lo de las retenciones es un arma de doble filo, porque si yo reviento al exportador, desaliento las exportaciones, que muchas veces se ha hecho en Argentina, ¿no es cierto? Cuando se quiso castigar al campo o cuando se quiso castigar a los ganaderos, se le han puesto retenciones altísimas. O sea, el Estado se hace de dinero, pero desalienta la exportación, que es lo que se trata de evitar, ¿no? Porque siempre se está buscando de que el Estado exporte. Esta sería, creo, la última clase, ¿no, Claudia? sí, 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 sí. Esta esta es la sería. última clase del cuatrimestre. Así es. Después de los parciales ya se pueden dedicar a estudiar para los exámenes de julio, Sí. que aparentemente se van a hacer virtuales.
Sí, van a ser virtuales. Sí, sí. Como seguimos con esta fase, me parece que no va a haber otra alternativa. No, 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 porque no vamos a tener aulas Así es. para la cantidad de chicos. Así es, con las retenciones. El final, y va a ser también virtual, Sí, videoconferencia. así es. En el segundo cuatrimestre veríamos más sobre macroeconomía. No, no. Ya directamente entramos en empresa. En el segundo cuatrimestre vemos todo lo que es empresa. Organización de empresas. Es, Organización y administración de empresas. Pasamos a otro tema. Los prácticos de informe sí tienen incidencia en la regularidad, por supuesto. ¿Otra pregunta? parte práctica virtual. ¿Cómo va a ser? La parte práctica virtual, ¿cómo va a ser? ¿En qué sentido la parte práctica virtual? En Del el examen. examen, si es del examen, van a rendir un escrito, sí, y va a ser seguramente con devolución. Ahí sí van a tener que escribir, resolver ejercicio. Y seguramente se tomará un día antes de la fecha de la mesa propiamente dicha. Cosa que si aprueban la parte escrita, pasan al oral. Si es como libre, no sé, Claro. si es en condición de libre. Si es el parcial, la parte práctica, ¿Algún la cálculo? resolución, un cálculo simple. Claro, cálculo dentro de todo. Las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Claro. No más de eso. No va a ser con derivada y con integral. No, ni derivadas, ni integrales, nada de eso. Cosas estrafalarias. Ah, bueno, ni nada. Si estudian, chicos, no van a tener problemas, no es un parcial para matar, digamos. Si dijimos que podía haber algunas preguntas prácticas, sí, hemos Sí, aclarado. sí, van a tener en la plataforma que corrige automáticamente. Va a corregir automáticamente. Ay, ese A viene, la H va al revés. Si no es del verbo haber. Bueno, no sé. ¿Alguna Bueno, otra cosa? si no damos por cerrado acá, Le eh, agradecemos públicamente a Sebastián, exacto, a sí, Sebastián Madrid, que sí, nos sí. engancha con el tema y graba Un la agradecimiento sesión. muy especial realmente. Siempre está brindando su servicio, así que muchísimas gracias, Sebastián. Muy Así amable. es. Obviamente que vamos a seguir en el segundo cuatrimestre en esta misma modalidad, no creo que cambie. Así es, Y sí, capaz que hacemos una encuesta, como nos habían sugerido. así es. Suba los PDF por aparte al grupo. Le, Los ah, PowerPoint. los PowerPoint. Sí, Ahí claro, el PowerPoint. no hay problema. ¿Lo subimos a dónde? ¿Al WhatsApp? ¿O a dónde quieren? Al aula virtual. En el aula están todos. Bueno. Yo, mi extracto de clase